Pero es una enfermedad crónica, tan igual que la diabetes, tan igual que la insuficiencia renal, conlleva una serie de eventos y desarrolla múltiples eventos cardiovasculares. Entonces es una enfermedad crónica que se caracteriza fundamentalmente, primero por la lesión estructural del endotelio vascular. Allí se origina, ahí se desencadena la hipertensión arterial. La lesión de la estructura del endotelio desencadena un desequilibrio entre las sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, inclinando la balanza hacia la vasoconstricción arterial, entonces produciendo una disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial, cuando se propaga o se hace crónica, es la que va a condicionar el desarrollo de múltiples enfermedades cardiovasculares. Como ya se veía hace muchos años y se estableció en esta gráfica que se denomina continuo cardiovascular, desarrollada en el año 21 y que fue modificada en el 2012, nosotros vemos que la hipertensión arterial empieza con los factores de riesgo. Ustedes van a ver que la hipertensión es una enfermedad, cuando la ven en consulta, muy asociada a otras enfermedades. La diabetes, la enfermedad renal, la dislipidemia, la obesidad, el tabaquismo como factor de riesgo va a desencadenar un daño estructural y una disfunción endotelial. Esto genera enfermedad vascular y esto es lo que desencadena el resto de eventos que van a condicionar luego a la lesión, a la disfunción de los órganos, el riñón, el cerebro, el corazón mismo, y si no se trata a tiempo puede desencadenar en la muerte. Para que ustedes vean, la enfermedad hipertensiva o la hipertensión arterial es una enfermedad que está muy asociada al desarrollo de otros eventos cardiovasculares, origina otros eventos cardiovasculares, tiene su fuerte asociación con enfermedad coronaria, con accidentes cerebrovasculares, con enfermedad periférica, con falla cardíaca. Siguiente. Está asociada a una alta mortalidad. Comparamos cifras de un paciente normotenso con un paciente hipertenso grado 2, por ejemplo. Incrementa 8 veces la mortalidad en un paciente con hipertensión en este estadio que no lo controlamos a tiempo. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el beneficio de controlar la hipertensión arterial y por qué es importante? Porque está bien demostrado, bien definido, que los beneficios en personas menores de 60 años son estos. Reducimos el riesgo de stroke o de accidente cerebrovascular en un 42%. Disminuimos el riesgo de eventos coronarios, o sea, de infartos, en un 14%. Son cifras bastante significativas. En pacientes mayores de 60 años, no solamente reducimos estos eventos, sino también disminuimos la mortalidad y en más del 30%. Entonces, saber manejar la hipertensión arterial, controlar bien la presión arterial es importante. Está demostrado también incluso que la reducción de solamente 2 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, y esto derivado de múltiples análisis de 61 estudios, tiene un impacto muy fuerte sobre la disminución de eventos cardiovasculares, así que 10% del riesgo de eventos. Entonces, no se desalienten si no logran ustedes controlar totalmente a su paciente hipertenso. Basta con que bajen un poco la presión arterial y ya están disminuyendo mucho el riesgo de eventos cardiovasculares. Siguiente. La prevalencia en el Perú de hipertensión arterial, ustedes pueden ver acá, es del 24%. Si lo comparan con el resto de países de Sudamérica, son muy parecidas. ¿Por qué son muy parecidas las prevalencias de hipertensión arterial? Ustedes podrían preguntarse. Quizás porque compartimos algo en común y son de repente los estilos de vida. Nuestros estilos de vida, sobre todo en las grandes ciudades, son muy parecidos. Nuestro tipo de alimentación, nuestro grado de actividad física, digamos, no se realizan de manera adecuada y por tanto quizás las cifras de hipertensión arterial sean muy parecidas en todos estos países de Sudamérica. Por tanto, la modificación de estilos de vida es un punto muy importante que ustedes también deben abordar cuando manejen a su paciente con hipertensión arterial. Siguiente. En el Perú se desarrollaron dos estudios. El estudio Tornasol 1 y Tornasol 2. El primero desarrollado en el 2004 y el segundo en el 2011. Lo que buscaban estos estudios, por primera vez hechos en el Perú, no se habían hecho estudios de este tipo, era definir cuál era la distribución de la hipertensión arterial por regiones, distribución por sexo, por edad. Bueno, y lo que se encontró fue que la hipertensión arterial es mucho más prevalente en las zonas costeras. Y si ustedes ven dentro de las zonas costeras, la que mayor prevalencia tiene la hipertensión arterial es la región Lima, comparado con las zonas de la sierra y con la selva. Y nuevamente porque quizás por nuestros estilos de vida que cada vez más se parecen a los americanos y que por tanto están desarrollando mayor hipertensión en nuestra población. Siguiente. Para el diagnóstico de hipertensión, es decir, que es una enfermedad crónica
descarten estas formas de hipertensión arterial secundaria. Sabemos que más del 90% de la hipertensión arterial es esencial, es decir, una hipertensión primaria, pero 10% puede estar asociado a otras enfermedades. ¿Quiénes causan hipertensión arterial secundaria, por ejemplo? La enfermedad renal, las enfermedades endocrinas, enfermedades de grandes vasos como la formación de aorta, esto más común en las personas, en los niños o los jóvenes, hipertensión inducida por el embarazo, en el caso de la preeclampsia, trastornos neurológicos, apnea del sueño, que es muy asociada a hipertensión arterial, sobre todo hipertensión nocturna, estrés agudo. Aquí quizás quiero detener un poco, porque cuando ustedes hagan consulta, van a ver una gruesa cantidad de pacientes que van a consultarles por elevaciones súbitas, bruscas e intermitentes de su presión arterial, y vienen y van a acudir a su consulta para que ustedes hagan el descarte de hipertensión arterial. Las elevaciones de presión arterial están muy asociados al estrés agudo. Entonces, haga una buena historia clínica, busque si su paciente presenta quizás alteraciones de tipo ansioso, alteraciones depresivas, una alta carga tensional, mucho estrés, sobre todo de tipo laboral, que es lo que más frecuentemente se ve en la consulta. Porque quizás allí podría estar la causa de su problema de elevaciones de presión arterial. No tratarse en todo caso de una hipertensión en sí, sino una presión alta desencadenada por algunos factores externos de los que ya les estaba mencionando, que podrían estar elevando su presión arterial. Entonces el tratamiento no va a ser darle fármacos antihipertensivos, sino tratar la causa de base con ansiolíticos, antidepresivos, o quizás indicarle descanso médico y alguna terapia para que mejore su estado tensional. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esto: el estrés agudo puede desencadenar elevaciones en la presión arterial y muchas veces se lo confundir con un diagnóstico de hipertensión arterial. Si ustedes ya trabajan en un hospital y sobre todo están en una emergencia, se van a encontrar con mucha frecuencia pacientes con dolores agudos, intensos, que es el caso de los pacientes con apendicitis, con colecistitis, o pacientes que han sufrido algún tipo de traumatismo, fracturas, o pacientes grandes quemados, como se mencionan acá, con quemaduras, que tienen un dolor agudo muy intenso. El dolor también genera un estrés agudo y es una causa muy importante de elevación de la presión arterial. Entonces, en su historia clínica, solamente cuando ustedes sean interconsultados en un paciente de emergencia o vean a un paciente en la emergencia con un dolor agudo y que no fue hipertenso y que de pronto está haciendo presiones altas, pues se considere la posibilidad de que sea el dolor quien está desencadenando esta presión alta y maneje el dolor más que la hipertensión arterial. Siguiente. Para el diagnóstico, aparte de la historia clínica, el examen físico, los exámenes auxiliares, también es muy importante de cómo tomamos la presión arterial. Hay que tomar la presión arterial de manera adecuada. Existen algunas consideraciones a tomar en cuenta en la consulta para tomar una buena presión arterial. Primero, que si es la primera consulta, está recomendado en todas las guías a nivel mundial que la presión arterial debe tomarse en ambos brazos, sobre todo en pacientes mayores, porque por allí podemos encontrar presiones diferenciales muy amplias y de repente podemos sospechar el diagnóstico de alguna obstrucción arterial o función arterial subclavia quizás, ¿no? Si encontramos una presión muy baja en el brazo derecho, por ejemplo, y en el lado izquierdo, ¿no? Que a través del examen físico de una buena toma de presión arterial podríamos acercarnos un poquito al diagnóstico. Entonces, tomar siempre la presión en ambos brazos. Además de tomar en ambos brazos, en la consulta siempre tomar por lo menos 2 mediciones de la presión arterial, no conformarse con una. El paciente, y yo les digo ya porque ya tengo bastante tiempo trabajando en esta especialidad, cuando entra a la consulta entra con mucha carga de ansiedad, está muy ansioso. Por eso es importante que ustedes, antes de conversar de la enfermedad, tengan el motivo por el que trajo la consulta, traten de ganar la confianza del paciente para darle un poco de tranquilidad y relajarlo. Entonces, toman ustedes una presión al inicio de la consulta y luego de 5 minutos aproximadamente vuelven a tomar la presión arterial. ¿Sí? Si ustedes encuentran mucha diferencia entre la primera toma de presión arterial y la segunda, hablan acá de más de 5 milímetros de mercurio, podrían ustedes tomar lecturas o hacer lecturas adicionales para poder obtener una media y definir cuál es su verdadero estado de presión arterial. Siguiente.
Si el diagnóstico de hipertensión arterial no queda claro en la consulta, y más adelante voy a mostrarles una diapositiva donde se intenta elaborar un algoritmo para hacer diagnóstico de hipertensión arterial, pero si ustedes no les queda claro el diagnóstico de hipertensión, entonces pueden valerse de herramientas diagnósticas. Una de ellas es el mapa. El mapa, que significa monitoreo ambulatorio de presión arterial, para algunos que ya lo conocen, para otros no, se realiza a través de una máquina que es como del tamaño de una casetera, que se conecta, que está conectada a una sala eléctrica. Esta máquina va a tomar, se le coloca al paciente y va a tomarle la presión cada cierto tiempo dependiendo de cómo esté programada. La máquina es llevada por el paciente de 24 horas, por eso se llama mapa de 24 horas. Después de 24 horas el paciente regresa a la consulta y se descarga toda la información que la máquina puede registrar, y se establecen así si el paciente es un paciente hipertenso o no, y si la hipertensión es predominio diurno, nocturno, nos da mucha información. Entonces, si en una consulta no les queda claro si el paciente es hipertenso, no pueden ustedes valerse del mapa si lo tienen. ¿Ya? Si las guías no recomiendan pedir el mapa a todo paciente en sospechemos hipertensión o pedir un mapa de rutina. Las indicaciones establecidas por las guías ya son estas, ¿no? Cuando sospechamos hipertensión de bata blanca, hipertensión de bata blanca, como les decía, aquel paciente que ingresa a la consulta muy ansioso y ustedes se encuentran en hipertensión arterial en la consulta, pero que sin embargo el paciente afuera, en la calle o en su casa tiene cierta presión arterial normal. En este caso, como hay discrepancias entre lo que ustedes observan y lo que el paciente comenta, entonces podría solicitar un mapa. Otra condición es la hipertensión enmascarada. La hipertensión enmascarada es todo lo contrario, el paciente hipertenso en la calle, en su casa, pero que de repente llega a la consulta y muestra una presión arterial normal. Igual, ante esa discrepancia, solicite mejor un mapa si lo tienen disponible. Tercero, es cuando la presión arterial es normal, pero el paciente tiene un riesgo cardiovascular alto. Y este riesgo cardiovascular, ustedes lo pueden establecer a través de las famosas tablas de Framingham, ¿no? Que establece cuál es el riesgo de eventos cardiovasculares en un paciente en general, ¿no? Si su score de Framingham sale mayor a 20%, entonces estamos ante un paciente de alto riesgo cardiovascular. Si sospechamos de hipertensión refractaria, es un paciente que ya lo vengo siguiendo 1 o 2 meses, que tiene un tratamiento farmacológico óptimo, sobre todo usando 3 o 4 fármacos y la lesión no mejora, entonces en este caso también está indicada realizar un mapa para descartar si es una hipertensión real o no. Si se busca de hipotensión o de hipertensión, lo que les decía, hay pacientes que refieren que en el transcurso del día presentan elevaciones de la presión arterial, pero sin embargo llegan a la consulta y están normales. Entonces también en este caso, si el paciente refiere que es muy frecuente, porque son muy frecuentes sus cuadros de hipertensión arterial, se necesita un mapa para que ustedes vean cuál es la cantidad, se llaman cargas hipertensivas, que hace el paciente en 24 horas. Si esas cargas son demasiadas, entonces podemos también empezar un tratamiento farmacológico. Si son cargas bajas, entonces en todo caso no se empieza a tratamiento farmacológico. Y por último, si es que la hipertensión arterial, a pesar de estar bien controlada, todavía persiste el daño de órgano blanco. Como decía, la hipertensión arterial está asociado a daño de órgano blanco, como puede ser la retina, como puede ser el riñón, como puede ser el cerebro, el corazón. Entonces, si encontramos que persisten los síntomas del daño de órgano blanco y la presión arterial está controlada, es mejor utilizar un mapa. Entonces, es una herramienta que se puede utilizar para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. La otra herramienta siguiente que podemos utilizar y quizás ustedes lo podrían realizar en algún consultorio particular, ¿no? Donde no tienen un mapa, por ejemplo, es el examen del AMPA. Y AMPA significa automonitoreo de presión arterial. Como su nombre dice, el paciente mismo es el que va a monitorizar su presión arterial. Y para esto puede valerse de dispositivos o máquinas, estos famosos tensiómetros digitales, pero los tensiómetros digitales de brazo, porque los de muñeca no están bien, no se han comprobado bien la eficacia de los de las muñecas, imagínate los de brazos sí. Entonces los de brazos son los que están recomendados para este tipo de procedimientos como es el monitoreo de presión arterial. Si en caso el paciente no cuenta con una máquina en casa, también puede el paciente acudir a un centro de salud, a una farmacia, a algún lugar donde pueda tomarse la presión arterial, y lo que se le pide al paciente es que se mida diariamente la presión arterial
preferiblemente 7 días, y debes medirse la presión por la mañana y por la noche y apuntar sus presiones arteriales. Regresar a la consulta luego de los 7 días y establecer la presión arterial en base a la media de las medidas tenidas. La presión arterial del primer día no se debe considerar, puesto que el primer día el paciente quizás todavía está un poco nervioso, está un poco ansioso, podemos encontrar cifras altas de presión arterial, o quizás la técnica en la medida de la presión arterial no es muy buena. Entonces el AMPA es otra alternativa que podemos utilizar para hacer un diagnóstico de hipertensión arterial cuando en la consulta pues no nos queda muy claro el diagnóstico. Siguiente. Una vez que establecemos el diagnóstico de hipertensión arterial, ya sea en consulta, por MAP o por AMPA, debemos clasificar la hipertensión arterial. Aquí les traigo dos cuadros de las guías americanas y las guías europeas que clasifican la hipertensión arterial. Nosotros, aquí en Latinoamérica y en Perú, usamos más las tablas europeas y seguimos clasificando la hipertensión arterial en grado 1, grado 2, grado 3 y una versión normal alta. Siguiente. Yo ya diagnostiqué a mi paciente con hipertensión, lo investigué y lo traté. ¿Cada cuánto tiempo debo seguirlo? Porque es una pregunta que frecuentemente se hace. Si el paciente ya está con tratamiento y es un paciente con hipertensión grado 1, el seguimiento puede ser cada 2 o 3 meses. Si es una hipertensión grado 2, cada 1 o 2 meses. Si es una hipertensión grado 3, puede ser cada 15 días. ¿No? Estas son recomendaciones que se encuentran o que brindan las guías de diagnóstico de hipertensión arterial de la Sociedad Peruana de Cardiología, ¿no? Y también son recomendaciones que se encuentran en las guías europeas. Siguiente. Este es el algoritmo que les decía sobre hipertensión arterial. Realizar diagnóstico de hipertensión arterial, sobre todo cuando no se cuenta con un mapa o cuando no se puede realizar el AMPA que les está hablando, no es muy fácil. A veces se requiere, como ustedes ven, de 1, 2, 3, 4 o 5 visitas para hacer un diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, más o menos, la guía canadiense quizás es una de las guías que ofrece un algoritmo, uno de los mejores algoritmos para hacer diagnóstico de hipertensión arterial, dice lo siguiente: que en la primera visita, si tenemos un paciente con una presión arterial grado 1 o 2, es decir, con presión arterial por debajo de 180 con 110, podemos con calma esperar una segunda visita, volver a controlar la presión arterial y establecer el diagnóstico. Si el paciente tiene una presión más alta de 180 con 110, podríamos estar frente a una crisis hipertensiva y el paciente debería ser referido a un centro de emergencia, a un hospital o a una emergencia, para que le brinden el tratamiento adecuado. Entonces, en una primera consulta, si las presiones están en un estadio 1 o estadio 2, podemos esperar una segunda visita. Para eso, en la primera consulta debemos pedirle pues exámenes de laboratorio e interconsultas con otros especialistas como los oftalmólogos, por ejemplo, para establecer daño de órgano blanco. Porque en la segunda consulta ya nos importará si el paciente tiene o no tiene daño de órgano blanco. Si la presión arterial en la segunda consulta sigue siendo por debajo de 180 con 110, supongamos que tiene 150 con 90, pero en mis análisis ya encuentro daño de órgano blanco, o sea, una enfermedad renal, una enfermedad un problema farmacológico, entonces en esos casos yo ya puedo establecer el diagnóstico de hipertensión arterial teniendo aún cifras más bajas de presión arterial. Pero sin embargo, si el paciente no tiene daño de órgano blanco y sus presiones todavía se encuentran por debajo de 180 con 110, puedo yo esperar una tercera visita. Obviamente, en estos casos, en este tiempo, lo que ustedes pueden hacer es indicar al paciente que vaya usando su captopril de manera convencional, ¿no? Entonces, por ahí pueden indicarle que si tiene alguna molestia, acuda a un centro de salud o a una farmacia donde puedan tomar la presión arterial, y que si la presión arterial está por encima de valores, generalmente usamos como referencia valores por encima de 150 con 90. No decimos 140 con 90 porque alcanzar esas cifras de hipertensión arterial son bastante frecuentes. Entonces el paciente a cada rato está tomando su captopril. Entonces pueden ustedes establecer 150 con 90, incluso 160 con 100 en algunos casos. ¿Por qué las guías o por qué el algoritmo establece que si un paciente tiene una presión por debajo de 180 con 110, puedo yo seguir esperando? Porque por debajo de esas presiones, si bien es cierto, puede causar algún malestar en el paciente, tampoco está demostrado
que se asocie a algún evento cardiovascular agudo. Es decir, un paciente con 160/90 es casi imposible que haga una hemorragia cerebral, que haga un infarto al corazón, que haga un edema de pulmón. Es muy poco probable que con esas presiones haya algún tipo de complicaciones. Por eso ustedes pueden tomar su tiempo y para hacer un correcto diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces es así, si el paciente no tiene la cardiovascular, segunda visita y las presiones siguen por debajo de esos valores, si cuentan con un mapa, pueden solicitar el mapa, si cuentan con AMPA, solicitan el AMPA y hacen el diagnóstico. Si no cuentan con eso, esperan a la tercera visita. Ya para la tercera visita, este algoritmo ya no considera la presión de 180/110, sino 160/100. Entonces, si el paciente tiene presiones de 160/100, presión en la tercera visita, podemos hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Si no está la presión por encima de 160/100, esperamos una cuarta visita, y recién en la cuarta visita, si la presión se mantiene por encima de 140/90, hacemos un diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, bien, presión arterial no solamente es presión por encima de 14/9, miren ustedes cuántas visitas se pueden necesitar para hacer un diagnóstico de hipertensión arterial, y el punto de corte no es el famoso 14/9 que conocemos, sino cifras mucho más altas. Entonces hay que ver si está asociado a órgano blanco, hay que ver si es una presión en estadio 3, si tenemos un mapa o un AMPA, utilizarlo para hacer un diagnóstico mucho más pronto y poder también ofrecer una terapia adecuada. Siguiente. Hablemos ya sobre la intervención terapéutica. Entonces tenemos el diagnóstico, hemos realizado todos los pasos para la hipertensión arterial, ¿qué es lo que hacemos? Siguiente. Existen objetivos en el tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Ya? Lo que está bien claro en todo el mundo, en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, en África, en la China, en todas partes, es que la presión arterial el objetivo de disminuir la presión arterial debe ser una presión por debajo de 140/90. Ese debe ser nuestro objetivo en todos los pacientes hipertensos, debajo de 14/9. Eso sí, siempre y cuando son hipertensos sean menores de 60 años. Porque si son pacientes mayores de 60 años, pero menores de 80 años, son pacientes ancianos, y tienen una presión arterial sistólica mayor a 160, el objetivo de presión ya no va a ser por debajo de 14/9, sino va a ser entre 140 y 150. Salvo que este paciente anciano se encuentre en un buen estado físico y mental, con una condición general excelente. Si es así, nos podemos permitir en este grupo de pacientes entre 60 y 80 tener como objetivo de presión arterial 14/9, por debajo de 14/9. Y si no, en pacientes mayores, no reducir tanto la presión arterial por debajo de 14, sino que están en un buen estado general físico y mental. Entonces eso es para todo paciente hipertenso diabético, paciente hipertenso nefrópata, paciente hipertenso con antecedente de stroke, paciente hipertenso con enfermedad periférica, para cualquier hipertenso que tenga cualquier otra comorbilidad, nuestro objetivo de presión arterial debe ser por debajo de 14/9 o 140/90, excepto, como les dije, los pacientes ancianos por encima de 60 años, ¿sí? Que no estén en buen estado general. Aquí están todos de acuerdo en estos dos puntos. En el tercer punto, y pongo acá las referencias, JMC se refiere a las guías americanas y ESH a las guías europeas. En lo que están de acuerdo los americanos y los europeos es en que la presión sistólica debe disminuir por debajo de 140 en los pacientes diabéticos. Ese es el objetivo. Pero en lo que no están de acuerdo es en la presión diastólica. Para el americano dice que la presión diastólica igual debe ser por debajo de 90. O sea, si yo tengo un hipertenso diabético, no tengo por qué estar buscando reducir más allá, o digamos, reducir más allá de 80 o 85 la presión diastólica, porque es suficiente con que yo la reduzca por debajo de 90 para disminuir eventos cardiovasculares. Sin embargo, los europeos recomiendan que en pacientes diabéticos la presión arterial diastólica debería reducirse por debajo de 85. Incluso podría ser por debajo de 80 si es bien tolerado por el paciente. Y esta es una recomendación, como ustedes ven, solamente de la Sociedad Europea y derivado de algunos estudios grandes como son el HOT y el UCAPDS. ¿Qué referencias tomamos nosotros? De verdad que ya esto depende mucho de cada cardiólogo, ¿sí? En general, puedo decir yo, porque he acudido a varios congresos de cardiología, que la mayoría se inclina por seguir las recomendaciones europeas. Es decir, que con un paciente diabético podemos determinar o establecer que nuestro objetivo de presión arterial no sería 14/9,
más seguimos nosotros, pero, como le digo, todavía existe cierta discrepancia y los necesitamos de su conocimiento para que si escuchan alguna otra información, pues sepan cuáles son las indicaciones dependiendo de qué sociedad lo esté aconsejando. Y para el caso de pacientes con enfermedad renal crónica, y también esto solamente es una indicación de la Sociedad Europea, ¿no? Pacientes con enfermedad renal crónica y con una proteinuria mayor a 0.5 gramos, incluso la presión podría considerarse disminuir por debajo de 13,8. Pero esta es una recomendación incluso ya mucho más que no tiene mucha mayor indicación, a diferencia de la diastólica. En las sociedades europeas sí le ponen o le dan un grado de recomendación fuerte a bajar la presión diastólica por debajo de 8 los diabéticos, mientras que esta recomendación, digamos, no la considera tan fuerte, pero sin embargo la propone como que el médico podría considerar esta posibilidad de bajar la presión 13,8 en pacientes con enfermedad renal crónica y con proteinuria. Y eso ya queda a criterio de cada médico. Siguiente. Hay que tener cuidado con bajar mucho la presión arterial. Entonces, nosotros una vez que hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial, clasificamos la hipertensión arterial, marcamos nuestros objetivos en cuanto a cifras de presión arterial, dependiendo quizás de las comorbilidades del paciente, debemos generar un tratamiento, ¿no?, farmacológico y también no farmacológico. Pero hay que tener mucho cuidado con este fenómeno, el fenómeno de la curva corta. Está demostrado que cuando nosotros bajamos mucho la presión arterial diastólica, los eventos cardiovasculares que comenzaron a reducir nuevamente empiezan a incrementarse. Esto se llama el fenómeno de la curva corta. ¿Cuál es el punto del corte, digamos, establecido debajo del cual la presión arterial diastólica puede originar un alza en los eventos cardiovasculares? La presión diastólica menor a 70 milímetros de mercurio. Entonces, cuidado con bajar mucho la presión diastólica por debajo de 70, porque esto va a originar hipoperfusión coronaria. Recuerden ustedes que la circulación coronaria está muy asociado a la presión diastólica. Nosotros bajamos mucho la presión diastólica, vamos a producir hipoperfusión coronaria, por tanto, enfermedad coronaria, falla cardíaca y probablemente estroco. Entonces, cuidado con la presión diastólica. Siguiente. Esta tabla, ya para hablar ya de las intervenciones terapéuticas en sí, esta tabla se encuentra en las guías de manejo de hipertensión arterial de la Sociedad Europea. Como les digo, nosotros usamos mucho las guías europeas para el manejo de hipertensión arterial, así que también estas tablas utilizamos para definir nuestra conducta terapéutica, y establece lo siguiente: que cuando el paciente tiene una presión normal alta, es decir, todavía no es hipertenso, ¿ya?, independientemente de si tiene o no tiene factores de riesgo, o si ya tiene daño de órgano blanco, o si tiene ya un evento coronario, un estrobo, lo que fuere, no está indicado el uso de fármacos para modificar la presión arterial. Entonces, en pacientes con presión normal alta, independientemente de lo que tengan, no debemos intervenir farmacológicamente. Lo que podemos hacer es estimular los cambios en el estilo de vida que les estaba comentando para mejorar el control de su presión arterial. Y cuando hablo de cambios en el estilo de vida, me refiero al tratamiento no farmacológico de la hipertensión arterial. ¿Puede pasar la siguiente? El tratamiento farmacológico no farmacológico de hipertensión arterial me recomienda lo siguiente: uno, reducir el peso del paciente. El paciente tiene que llegar a su peso ideal. Tiene que mantener un peso corporal normal, de tal manera que el índice de masa corporal se establece entre 19 y 25, que es el rango normal. Estimular, seguir una dieta de tipo DASH. La dieta de tipo DASH no es otra cosa que el incremento del consumo de verduras, de legumbres, el consumo de frutas y disminuir la ingesta de grasas. Consumir una dieta de este tipo también tiene un impacto significativo sobre la reducción de la presión arterial. Reducir la ingesta de sodio, muchas veces es la que ustedes escuchaban. ¿Cómo podemos alcanzar esto? Y yo al paciente que quite la sal de la mesa. El paciente no debe comer sal en la mesa. Él no debe, por ejemplo, comer huevos sancochados con sal o con harina de huevo con sal. Retirar la sal de los productos que vayan a consumir. Tratar de pedirle de que sus aderezos, de sus guisos, de sus alimentos sean preparados con hierbas, ¿no?, o con productos naturales, y no con sal, para darle un poco de sabor y
estado de sistema, de verdad que es muy poco probable que lo hagan, quizás gracias a eso se continúen su terapia. Además de eso, está también muy probado que los alimentos preelaborados, es decir, aquellos alimentos enlatados, envasados o los embutidos también tienen una alta concentración de sodio. Más o menos, consumir, por ejemplo, 150 gramos de jamón equivale aproximadamente a 200 o a 0.2 en todo caso, digamos 200 miligramos de sodio aproximadamente. Y nuestro consumo de sodio diario no debería exceder los 2.4 gramos, o sea, de verdad estamos consumiendo bastante sodio solamente en esa poca ingesta de este embutido. Entonces, eviten los embutidos hipertensos, eviten los productos preelaborados para disminuir la ingesta de sodio, eviten la sal en esos pacientes. Actividad física. Se recomienda practicar ejercicio de tipo aeróbico, caminatas, no se puede flotar el paciente durante por lo menos 30 minutos. Obviamente que el ejercicio físico tiene que darse de manera progresiva. No le pueden ustedes pedir a un paciente que nunca ha hecho actividad física que de pronto empieza a hacer 30 minutos diarios de ejercicio, porque no lo va a hacer, se va a cansar y va a descontinuar. Entonces, simplemente ustedes alienten a hacer actividad física, que lo hagan de manera progresiva y que poco a poco llegue esta meta de poder hacer ejercicios 30 minutos al día, por lo menos 3 o 4 veces a la semana, también para alcanzar cifras de reducción de presión arterial. Y limitar el consumo de alcohol a no más de 30 mililitros de etanol por día. Esta cantidad se minimiza o se disminuye a la mitad en las mujeres. Así que tampoco no deberían consumir mucho alcohol. Está demostrado que el consumo excesivo de alcohol también no ayuda a un buen control de la presión arterial. Entonces, estas son las medidas no farmacológicas que ustedes tienen que alimentar a sus pacientes hipertensos para lograr disminuciones de la presión arterial significativamente y quizás prescindir de la terapia farmacológica. Regresamos a la diapositiva anterior, por favor. Entonces, para pacientes con presión normal alta, intervenir sobre los estilos de vida. Para pacientes con hipertensión grado 1, es decir, aquellos pacientes con presiones históricas menores a 160 y diastólicas menores a 100. ¿Cuándo es indicada la terapia farmacológica? Miren ustedes, cuando el paciente tiene un daño renal, como decíamos en la anterior diapositiva granulino, si tenemos un paciente con presión arterial en grado 1 y que ya tiene daño renal, debemos iniciar tratamiento farmacológico. El paciente ya es hipertenso y debemos empezar a terapia farmacológica. Generalmente en el estadio 1, ¿cuántos fármacos vamos a usar? Yo les digo que es suficiente con una monoterapia. Ustedes pueden usar cualquier fármaco, una enalapril cada 12 horas, un captopril cada 8 horas, un valsartán cada 12 horas. El fármaco que ustedes quieran probablemente van a alcanzar valores adecuados de control de la presión arterial. Entonces, para hipertensión grado 1, con daño de órgano blanco, o si ya tuvo un evento coronario previo, iniciar terapia farmacológica que generalmente suele ser con un solo fármaco. Para pacientes con hipertensión grado 2, es decir, aquellos pacientes con presiones sistólicas entre 160 y 180 y diastólicas entre 100 y 110, el inicio de la terapia farmacológica es un poco antes. Ya no esperemos a que el paciente haga daño al órgano blanco o haya un efecto secundario, sino a que sea un paciente de alto riesgo que tenga más de 3 factores de riesgo: epidémico, obeso, tabaquismo, sedentario, edad. Entonces, un paciente con factores de riesgo debemos empezar ya tratamiento médico. Y siempre nuestro tercer objetivo por debajo de 140 con 90. En este caso, para pacientes con hipertensión estadio 2, podemos utilizar ya terapias combinadas o terapias duales, ¿no? Más adelante mostraré el famoso diamante, que también se presenta en las guías, que les dice más o menos qué tipo de fármacos se pueden combinar o son recomendables combinar. Pero recuerden ustedes que para el estadio 2 empezamos tratamiento farmacológico en pacientes con alto riesgo cardiovascular y podemos empezar con terapia dual. Para hipertensos grado 3, en estos pacientes sí, desde el inicio, tengan o tengan factores de riesgo, tratamiento farmacológico inmediato, ¿ya? Porque estos pacientes que están con este 180 con 110 tienen un alto riesgo de hacer daño de órgano blanco, como les mencionaba. Tienen un paciente con estas presiones en su primera visita, trátenlo y de preferencia mándenlo a una emergencia o a un especialista pronto para que lo puedan controlar. Siguiente. Esto es lo que decía el famoso diamante que se grafica en múltiples guías de manejo de nutrición y donde nos establece cuáles son las recomendaciones de las combinaciones de medicamentos. Recuerden ustedes también que para la hipertensión grado 1 podemos usar monoterapia, diacídicos, beta-bloqueantes, dietas, antagonistas, ¿no? Pero para la hipertensión grado 2 podemos
Estas líneas verdes continuas son las recomendaciones que sugieren las guías. Podemos combinar un fármaco antiacídico con un YECA, por ejemplo. Ejemplo, un paciente con enalapril 10 miligramos cada 12 horas y le puedo agregar una hidroclorothiazida de 12.5 miligramos. Es una combinación bastante adecuada que se puede hacer o se puede prescribir en pacientes hipertensos. Otra combinación de ejemplo es un antagonista, anodipino, por ejemplo, anodipino de 5 miligramos, puedo combinarlo con una hidroclorothiazida de 12.5 o puedo combinarlo con una enalapril de 10 miligramos cada 12 horas. Quiero, entonces también es una combinación adecuada. Entonces, estas son las combinaciones que las guías nos recomiendan cuando queremos establecer una terapia dual en el paciente hipertenso. Lo que tiene que tener bien claro es que no está recomendado y está contraindicado esta asociación. ARAS con YECAS. Ustedes no pueden combinar un candesartán, por ejemplo, con un cafepril para manejo de hipertensión arterial. Existen por ahí situaciones, patologías, enfermedades que pueden recomendar el uso de estas combinaciones, pero no en hipertensión. Eso sí es seguro. En hipertensión arterial está contraindicado la asociación de YECAS y de ARAS. El resto de líneas copiadas son quizás recomendaciones o sugerencias, en todo caso, más que recomendaciones. Puedes tú combinar un metabloqueante tipo matenolol con un melodipino, puedes combinarlo, no hay problema, pero no es una asociación, digamos, muy sugerida por las guías, pero se puede hacer, ¿ya? Lo único que no se puede hacer es combinar ARAS con YECAS, ¿sí? Sí. Entonces, si ya queremos ser, como les dije, en un primer momento el objetivo al tratar un paciente hipertenso es disminuir la presión arterial por debajo de 140 microlitros. Si estamos haciendo eso, estamos controlando eso, tengan ustedes muy por seguro de que están disminuyendo también los eventos coronarios. Pero si queremos ser mucho más finos en el manejo de la hipertensión arterial, mucho más minuciosos, debemos establecer cuáles son las comorbilidades que tiene el paciente. Y en base a las comunidades nosotros podemos ofrecer una u otra terapia, es decir, individualizar la terapia antihipertensiva. Entonces, para un paciente hipertenso y diabético, ¿qué es lo mejor indicado? ¿Qué fármaco antihipertensivo está mejor indicado? Porque tiene mucha evidencia a favor de estos pacientes, son los YECAS y los ARAS o BRADS. Entonces, yo tengo un paciente hipertenso, diabético, con hipertensión grado 1, por ejemplo, 140 con 90 en un paciente diabético, yo puedo indicarle que un ARA candesartán de 16 miligramos una vez al día. Y está bien, es lo más indicado. Pero si por ahí de repente alguien no se acordó y al paciente diabético le indicó un anodipino, tampoco está mal, está bien. Ya les dije ya que el objetivo de la hipertensión en el tratamiento es disminuir la presión arterial. Estas exigencias quizás de conocer qué fármaco va mejor en uno u otra enfermedad, ya están un poquito más de la especialidad. Pero si lo pueden hacer, es bueno. Entonces recuerden ustedes que para diabéticos e hipertensos, mejor usar los YECAS y BRADS. Para pacientes con insuficiencia cardíaca, y cuando hablo de insuficiencia cardíaca, hablo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, porque también tenemos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y cuando digo reducida me refiero a que el corazón trabaja por debajo del 40% de su función global. Entonces, si tengo un paciente con falla cardíaca y fracción de eyección menor al 40%, está demostrado que mejora la sobrevida y el pronóstico de los pacientes, los YECAS, los BRAD y los beta bloqueantes como el carvedilol, el metoprolol y el misoprolol. No todos los beta bloqueantes, solo carvedilol, metoprolol y misoprolol. Entonces, en esos pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección reducida, preferiría primero utilizar estos fármacos antes de quizás usar un calciantagonista, antes de usar quizás una antiacida, porque son fármacos que han demostrado mejorar la sobrevida. Para pacientes con hipertensión sistólica aislada, es muy frecuente en ancianos. Los ancianos ustedes van a ver niveles de 180 con 80, por ejemplo, ¿no? Tienen una diferencial muy amplia y una presión sistólica bastante alta. En estos pacientes es mucho más recomendable y es mucho más eficaz usar médicos de tipo tiacídico, ¿no? Son los preferidos. Hidroclorothiazida puede ser una buena alternativa, entonces empezarán ustedes en el paciente
anciano con hipertensión sistólica dándole una tiazida si es un hipertenso grado 1. Si es un hipertenso grado 2, pueden darle tiazida y además agregar otro fármaco. Otros fármacos se recomiendan los calcioantagonistas, pero de acción prolongada, no los de acción lenta. Calcioantagonistas de acción lenta es el famoso difedipino de 10 miligramos. Esa acción rápida, perdón, ese difedipino, digamos, no está recomendado en ancianos porque produce mucha hipotensión. El que está recomendado es el de acción larga. Ese difedipino, por ejemplo, de 30 miligramos, pero de acción prolongada. ¿Ya? Entonces, calcioantagonistas de acción prolongada y diuréticos de tipo diacídicos son de primera línea en los pacientes ancianos con hipertensión sistólica agitada. En pacientes con infarto al miocardio, hoy estaba hablando de los pacientes con infarto al miocardio de los beta bloqueantes, ¿recuerdan ustedes? Entonces los beta bloques en general para pacientes con infarto al corazón son de primera elección. Tengo un paciente hipertenso que ya tuvo un evento coronario, entonces yo tengo que de todas maneras dentro de mis medicamentos para la hipertensión arterial tener un beta bloqueante. Ese paciente no puede estar solamente con YECA, no puede estar solamente con diurético, tiene que tener un beta bloqueante salvo que tenga alguna contraindicación. ¿Sí? Otras condiciones en las que también se puede tener en cuenta para el uso de ciertos fármacos, la angina. La angina, tan igual que el infarto del miocardio, también se recomienda el uso de beta bloqueantes porque los beta bloqueadores son antiisquémicos, ¿no? Al reducir la respuesta simpática, disminuyen el cronotropismo, disminuyen el endotropismo, disminuyen el gasto cardíaco, el consumo de oxígeno miocárdico y por tanto son antiisquémicos. Entonces en angina y infarto, beta bloqueantes de elección para hipertensión arterial. Si son pacientes con taquicardia, deben usar fármacos antiarrítmicos que bloqueen el nodo auriculoventricular. Ejemplo, los beta-bloqueantes y los calcioantagonistas de tipo no diurético. El doctor Paya mencionó verapamilo y glutiazid, que son fármacos que lentecen la frecuencia cardíaca. Es un poquito engorroso conocer todo esto, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer para la práctica, pero por eso les digo, no se desesperen en aprender todo esto. Suficiente con que ustedes bajen la presión arterial y ya están disminuyendo en mucho el riesgo de eventos cardiovasculares. Siguiendo, para el caso de pacientes con hipertiroidismo, los beta-bloqueantes también son de lesión, sobre todo el propanolol, para tratamiento de hipertensión arterial. Sin diaposición. Otra condición, la migraña, frecuente en mujeres, en otras mujeres de 50 años, con crisis de migrañas frecuentes, hipertensa, en este caso también los beta-bloqueantes son de lesión. En el caso de pacientes con enfermedad prostática, ¿no? Pacientes ancianos que sufren hiperplasia prostática, por ejemplo, aquí los alfa bloqueantes podrían ser fármacos de elección, aunque estos fármacos no están muy recomendados para el tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Cuáles son, por ejemplo, estos fármacos bloqueantes? Tenemos la terazocina, doxazocina, ¿no? Que son fármacos alfa bloqueantes que se utilizan para la hiperplasia prostática y que también pueden contribuir a disminuir la presión arterial. Pero, eso sí, estos fármacos no son de primera elección para el tratamiento de la hipertensión. Es decir, yo tengo un paciente hipertenso, anciano, darle una doxazocina para el tratamiento de la hipertensión no es muy adecuado. Debería darle otro medicamento y quizás asociarle, si creo yo, o si tiene diagnóstico de HPP, hiperplasia cardíaca, asociarle un alfa bloqueante. Pero si no, no son de elección los alfa bloqueantes para la hipertensión arterial. En el caso de insuficiencia renal, está demostrado que los YECAs y los BRAS regresionan la enfermedad. Sí, pero hay que tener cuidado en la insuficiencia renal avanzada, en aquella con depuración de orina por debajo de 30, ¿no? En donde sí ya está contraindicado el uso de YECAs o BRAS. No se debe utilizar YECAs o BRAS en pacientes con insuficiencia renal estadio 4 y 5 menos. ¿Ya? Hipercalemia, el doctor mencionaba un efecto adverso de los YECAs y BRAS, tampoco se debe usar en los pacientes nefrópatas. Hipercalemia, entonces cuando tengo un potasio por encima de 5, tampoco se debe utilizar YECAs y BRAS. En pacientes que tienen temblor esencial, los pacientes son muy nerviosos, muy ansiosos, y en esos pacientes también está indicado el uso de beta-bloqueantes. Los beta-bloqueantes disminuyen la carga simpática, entonces deprimen al paciente. Por eso no están recomendados en depresión, por ejemplo. Efectos desfavorables. Depresión, beta-bloqueantes. No se recomienda en depresión, porque de por
sí deprimen al paciente, y es un efecto adverso que se ve con frecuencia. Entonces, un paciente ansioso, sí, en el ansioso lo va a beneficiar, pero en el que tiene ansiedad y depresión, mejor no use metadona. ¿Ya? Así como hay que tener en cuenta los efectos favorables, ya he mencionado un poco de los efectos desfavorables. Broncoespasmo, ¿no? Aquellos pacientes con asma, con EPOC, que tienen crisis frecuente, ¿no?, de asma, de descompensación asma, pero los que están contraindicados. No se deben usar bloqueantes en pacientes que sufren de broncoespasmo frecuente o que se encuentran en una crisis de broncoespasmo, suspensión de bloqueante en el cuerpo. ¿Sí? En pacientes con depresión ya les adelantaba que tampoco los bloqueantes son buenos. En pacientes diabéticos, y esto es una contraindicación relativa, los beta bloqueantes y los diuréticos diacídicos, sobre todo a altas dosis, no están bien recomendados, porque en algunos estudios se ha demostrado que los beta bloqueantes y los diuréticos pueden descompensar la diabetes o pueden desarrollar incluso diabetes de no. Entonces, en pacientes con resistencia a la insulina, ¿no?, de preferencia, y digo de preferencia porque tampoco se esté contraindicado absolutamente, no use metabloqueantes diuréticos y ácidos. ¿Sí? Y la combinación de esto, peor todavía, produce mayor descontrol metabólico, incrementa los triglicéridos, incrementa la glucosa, ¿no?, descontrola el cuadro metabólico del paciente. Lo mismo para las epidemias, como les decía, los metabloqueantes diuréticos tampoco están indicados porque tienen efectos adversos sobre la hipertensividemia, hipercolesterolemia. En el caso de gota, pacientes gotosos, están contraindicados los diuréticos, sobre todo el tipo tiacídico. En un paciente con gota, diagnóstico de gota, no deben utilizar hidroclorotiazida, por ejemplo, que es un diurético de tipo tiacídico para tratamiento de hipertensión arterial. Ni diurético de ese grupo, prefieren usar diuréticos, prefieren usar otro tipo de fármacos. Si quieren usar diuréticos, podrían usar quizás furosemida, ¿no?, que tampoco tiene mucha indicación, pero que no está contraindicado por lo menos de manera absoluta. Pero sí los tiacídicos no deben usar en pacientes gotosos. Y es un paciente con bloqueo auriculoventricular, pues definitivamente no voy a usar ni metabloqueantes ni calcio antagonistas no bioclínicos porque voy a bloquear más el nodo auriculoventricular y voy a producir mayor daño del paciente. Siguiente. Otras condiciones, en el caso del embarazo, lo que está contraindicado, los chicas y los gas, el doctor hablaba de los efectos teratogénicos de estos fármacos en el embarazo, entonces no se debe usar ni chicas ni gas. Si ustedes quieren usar fármacos para el embarazo, calcio antagonistas, pueden usar fármacos de acción central como el metildopa, y en último caso, si quieren metabloqueantes, aunque está asociado a retardo de crecimiento uterino. Los diuréticos tiacídicos, en general los diuréticos tampoco están bien indicados porque pueden disminuir la producción de leche de la mamá. Para el caso de enfermedad vascular periférica, sobre todo aquellos pacientes que tienen claudicación intermitente, en donde ya podemos sospechar que el grado de insuficiencia arterial es bastante avanzado, también prefieran no usar metabloqueantes. No está contraindicado, usted no lo vio presente, no está contraindicado el uso de metabloqueantes, sobre todo los cambios selectivos en pacientes con insuficiencia arterial periférica, ya que tengan claudicación, pero de preferencia no se recomienda usar. Pero si tengo un paciente, por ejemplo, hipertenso, que tuvo ya un infarto de miocardio, tengo yo que usar un metabloqueante, independientemente de que tenga su problema periférico, yo le doy metabloqueante, salvo que empiece a hacer, o empiece a descompensar su cuadro arterial, que en ese caso sí tendré que retirarse porque no puede tener fármaco. Pero no tiene una contraindicación absoluta. Siguiente. Aquí elaboré una lista de los fármacos antihipertensivos con los que contamos aquí en nuestro medio, los que más utilizamos. Lo clasifiqué por grupos: tiacídicos, tenemos acá hidrotiazida, apamida, diuréticos de ajo, metanía, paracetamol. Todo esto que yo les mencioné, que ustedes ven acá, son fármacos que hay en el mercado peruano. Y estas son las dosis de inicio y las dosis máximas y la frecuencia de administración, las cuales ustedes pueden brindar al paciente. Ya les dije, por ejemplo, si tengo un paciente hipertenso grado 2, en quien yo voy a iniciar una terapia farmacológica, puedo, por ejemplo, usar una hidroclorotiazida 12.5 como dosis inicial una vez al día, más un enalapril de 10 miligramos cada 12 horas o un lisinopril de 5 miligramos una vez al día. Yo hago las combinaciones que están recomendadas, no ya las mencioné por las diversas vías. Siguiente.
Continúa la tabla de los BRAS, los beta-bloqueantes no hidropiridínicos, los hidropiridínicos, alodipino, ferrotilino, nifedipino de acción prolongada, ¿no? Los alfa-bloqueantes, que les dije como la doxorubicina, aunque este fármaco, como les digo, no es de primera línea en ningún caso para controlar la hipertensión arterial, puede ser con una terapia asociada. Y otras drogas que presentan con metildopa o la clonidina, ¿no? Siguiente. Hablemos de algunas situaciones especiales en el manejo de hipertensión arterial. Todos hemos hablado del paciente hipertenso como un ambulatorio que vamos a ver en la consulta o de aquellos pacientes que por ahí podemos ver en emergencia, ¿no? Pero existen algunas de estas situaciones en las que hay que tener mucho cuidado con el manejo de la tensión arterial o de la hipertensión arterial. Siguiente. Y uno es el manejo de la hipertensión en el embarazo. Una cosa es manejar una paciente hipertensa que se embaraza y otra cosa es manejar una paciente embarazada que hace hipertensión. La hipertensión asociada a la gestación o preeclampsia es esta primera de acá. No se trata si la presión arterial sistólica está por debajo de 150 y la diastólica por debajo de 95. Estos datos no derivan obviamente de estudios de investigación, porque estos estudios observacionales actualizados no se pueden hacer en gestantes, pero sí derivan de múltiples observaciones. Entonces, se recomienda, y esto como una recomendación de expertos, que en el caso de encontrarnos en una paciente con preeclampsia, si hay paciente gestante que desarrolla hipertensión durante la gestación, siempre y cuando las presiones estén por encima de 150 o 95, recién empezaremos terapia farmacológica, si no, no. Así que se consulta tener una paciente gestante de 25 semanas con presión arterial de 145 con 90, obsérvenla, vigílenla, hagan su control mensual, pídanle que monitoree su presión arterial y si se eleva la presión, pídanle que venga pronto a la consulta para que ustedes puedan desarrollar una terapia farmacológica si no creen así conveniente. Ya saben, los fármacos que no se deben usar en el embarazo son los YECAS y los BRAD porque son teratogénicos. Se puede empezar el tratamiento con un fármaco de acción central como metildopa, por ejemplo, ya mencionaba, o con los calcioantagonistas tipo nodipino, tipo verapamilo, tipo de cualquier calcioantagonista que ustedes quieran utilizar. Si en el caso de una paciente gestante, pero que ya tenía hipertensión arterial previa, porque de repente detecto daño de órgano blanco, es una paciente con preeclampsia de 25 semanas, le pido sus exámenes, una proteinuria, le pido un fondo de ojo y encuentro ya una lesión de órgano blanco. Entonces, en ese caso sí trataré la hipertensión arterial, así esta se encuentre en valores en 140 milímetros. Entonces, para resumir, pacientes preeclámpticas que no tienen daño de órgano blanco, se recomienda empezar tratamiento cuando la presión sistólica supera los 150 y la diastólica los 45. Y en aquellas pacientes que llegan hipertensas y que se embarazaron o que de repente son preeclámpticas pero que tienen ya daño de órgano blanco, se sugiere empezar a terapia farmacológica con presiones mayores a 140 con 90. Todas estas, como les digo, son solo recomendaciones de expertos porque no existen estudios. Siguiente. Hipertensión refractaria, otra condición, quizás a ver muy poco, quizás es más de especialidad, pero la hipertensión refractaria está definida como que el paciente hipertenso, ¿no?, que no logra controlar su presión arterial a pesar del uso de 3 o más fármacos antihipertensivos, 3 o más fármacos, y uno de ellos es el opioide. Entonces, si tenemos un paciente con más de 3 fármacos y llega a nuestra consulta y sigue con hipertensión arterial, debemos plantearnos la posibilidad de estar frente a un... Entonces debemos plantearnos la posibilidad... ¿Se escucha atrás? ¿Sí? ¿No? Ya vamos a terminar. Debemos plantearnos la posibilidad de estar frente a un hipertenso refractario. Pero hay que tener cuidado en este tipo de pacientes de que no vayan a ser un hipertenso que de repente no tiene un buen estilo de vida. Es un paciente obeso, que sigue ingiriendo pues, la cantidad de sal que quiere, que no hace ejercicios, entonces que no ha cambiado nada en sus hábitos o su estilo de vida. Entonces, en este caso, no podemos todavía plantearnos un hipertenso refractario porque el paciente no está colaborando con el tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces, debemos quizás
enviarlo con un especialista, con un nutricionista, para que le brinde un tratamiento dietético y podamos ver si así podemos conseguir un mejor control de la presión arterial. Otro ejemplo que es el paciente sobre todo el paciente de tipo reumatológico, paciente que consume aires, que consume corticoides. Estos fármacos también están identificados que no permiten un control adecuado de la hipertensión arterial. Entonces, en ese caso, lo enviaré con un especialista, en este caso con el reumatólogo, para ver si existe la posibilidad de cambiar otro fármaco. Averiguar si el paciente consume otro tipo de sustancias, cocaína, por ejemplo, anfetaminas, antihistamínicos que también están asociados a hipertensión arterial, ¿no? Para retirar estos elementos y poder determinar si se trata de un cuadro real de hipertensión refractaria o no. Los anticonceptivos orales, muy frecuentes en las mujeres, también son causa de un mal control de la presión arterial, sobre todo con los anticonceptivos de primera generación. Ya luego los de segunda y tercera no producen estos problemas, pero sí los de primera generación. En todo caso, en estos pacientes que consumen anticonceptivos y que tengan una hipertensión que no pueden controlarla, también enviarla con su ginecólogo para que la reevalúe y en todo caso pueda indicar otro tipo de terapia anticonceptiva. Entonces, si yo evalúo a mi paciente y verifico que es un paciente que tiene un buen estilo de vida, que no está consumiendo ninguna sustancia que pueda por allí modificar mis valores de presión arterial, y establezco yo el diagnóstico de hipertensión refractaria resistente, entonces ¿qué nos recomienda la guía? La guía nos recomienda lo siguiente: podemos considerar la administración de un antagonista del receptor de mineralocorticoide. Ejemplo, tenemos acá al espironolactona. Entonces tenemos un fármaco que está con valsartán, que está con amlodipino, que está con hidroclorotiazida. Puedo yo, si es un paciente con hipertensión refractaria, asociar un antialdosterónico, como el espironolactona, por ejemplo, para manejo de la hipertensión arterial. Además del antialdosterónico, puedo también usar en ese caso un bloqueador alfa-1, en este caso una guanidina, para intentar controlar la presión arterial. Entonces podemos tener un paciente con un valsartán, por ejemplo, con amlodipino, con hidroclorotiazida, con espironolactona, con doxazotina. Si con todo eso no logramos controlar a nuestro paciente con hipertensión refractaria, existen algunas medidas que ya son medidas invasivas para poder controlar la hipertensión arterial. La guía nos dice, en caso que el tratamiento farmacológico no sea eficaz, se puede considerar procedimientos invasivos como la denervación renal y la estimulación de vasoreceptores. La denervación renal consiste en introducir un catéter en la arteria renal y producir, como su nombre dice, quemamos los nervios simpáticos, las vías eferentes, para disminuir la respuesta simpática y para disminuir la presión arterial. Este tipo de técnicas invasivas, como es la denervación renal, actualmente se encuentra en discusión. Existieron hasta la aparición de esta guía, que fue en el año 2013, existieron algunos estudios como el Scientific 1 y 2 que establecían la seguridad y la eficacia del tratamiento de la denervación renal, pero últimamente, y esto del año 2014 a este año 2015, aparece el Simplicity 3, donde establece que ya esta técnica de denervación renal no es tan eficaz. Es por eso que en este caso, en el año 2013, la guía lo utilizaba como alternativa. Sin embargo, se hacen las nuevas guías o se hacen más estudios, se ponga en tela de juicio la utilidad de esta técnica de denervación renal como tratamiento de hipertensión arterial. Entonces, cuando se considera esta técnica, se recomienda considerar los tratamientos invasivos solo para pacientes con hipertensión resistente verdadera, tengan eso en cuenta, pero con valores clínicos de presión sistólica por encima de 160 y diastólica por encima de 110. Pues esta técnica ustedes no la pueden recomendar a pacientes hipertensos refractarios que tengan una presión de 150 con 90, por ejemplo. Ellos no tienen mayor utilidad indicar una técnica invasiva. Pero pacientes refractarios verdaderos, para la redundancia y verdaderos,
con presiones por encima del 160 con 110, ellos sí podrían ustedes plantearle o conversarle respecto a las técnicas anticonvulsivas para mejorar el control de la hipertensión arterial. Y por último, el manejo de la emergencia hipertensiva, y esto ya para cuando trabajen en emergencia. La emergencia hipertensiva está definida por una cifra de presión arterial mayor a 180 con 110 y además daño de órgano blanco. Estoy hablando de emergencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva forma parte de la crisis hipertensiva, que se divide en emergencia y en urgencia. La emergencia es aquella presión alta más daño de órgano blanco. ¿Cuál es el objetivo del manejo de la emergencia hipertensiva? Disminuir la presión arterial media, pero no más del 20% en la primera hora. Es decir, si un paciente te llega con una presión de 220 con 120, no debo bajar la presión mucho más allá del 20% de su presión media, porque puedo producir mayor daño que el beneficio que le pueda otorgar. Entonces, el objetivo es, primero, disminuir la presión arterial en no más del 20%. ¿Cómo lo puedo hacer? Va a depender si el paciente se encuentra estable o inestable. Puedo usar medicamentos orales o puedo usar parenterales. Antihipertensivos orales, captopril, muy conocido, 25 miligramos, usa una tableta. La vía oral o la vía sublingual, actualmente se recomiendan ambas, no hay mayor diferencia entre una y otra, ni mayor beneficio entre una y otra, se puede usar ambas. Y se puede repetir la dosificación según necesidad. ¿Cada cuánto lo voy a repetir? Más o menos cada 1 o cada 2 horas. Es decir, le doy un captopril de 25 miligramos y le controlo luego de 1 hora la presión del paciente. Si la presión ha bajado, puedo administrar otro captopril de 25 miligramos y así lo puedo hacer. Las guías recomiendan hasta 3 veces, ¿no? Cada 45 o cada 60 minutos. O en algunos casos, si quieren ustedes también, si no controlan un captopril, puedo asociar otro fármaco. Podría usarse el nifedipino de 10 miligramos, ¿no? Nifedipino de acción prolongada, pero tengan mucho cuidado de usar este fármaco en pacientes mayores, en ancianos, porque produce mucha vasodilatación y puede producir cuadros de hipotensión muy marcada. Entonces, puedo usar nifedipino que hace en pacientes más jóvenes, en pacientes no ancianos y de 10 miligramos, y como ven ustedes acá, el uso es controversial, sobre todo en pacientes mayores. Si no me dio resultado de los anticonvulsivos orales, puedo echar mano a los parenterales. Puedo poner una furosemida, ¿no? La ampolla viene de 20 miligramos, puedo dar 1 o 2 ampollas dependiendo de cuánta hipertensión tenga, ¿no? Y revalorar al paciente en 30 minutos para ver si la presión arterial se controla. Si no lo puedo con furosemida, con captopril, puedo usar ya nitroglicerina, pero esto se utiliza en infusión. O sea, vamos a requerir que eso ya no lo puede hacer o manejar así de manera tan ambulatoria. Va a requerir que el paciente sea internado con un monitoreo cardíaco y colocar una bomba de infusión para inyectarle nitroglicerina en infusión, ¿no? Y la otra alternativa que también tenemos acá es usar el enalaprilato. El enalaprilato es un metabolito, el enalapril es un metabolito activo. Vienen ampollas, ¿no? La presentación es de 2.5 miligramos de ampolla. Podemos usar media ampolla, que es 1.25, hecho venoso cada 6 horas, y ver si la presión arterial con eso podemos controlar. Recuerden ustedes que en la emergencia hipertensiva no es necesario que la presión caiga a niveles óptimos, simplemente con que baje un poco, con que desaparezcan los síntomas del paciente, ya estamos probablemente yendo por buen camino y nos quedará simplemente manejar la presión arterial con mucha cautela. Ya no se apuren en el manejo de la hipertensión arterial en crisis de un paciente con emergencia hipertensiva. Creo que es todo. Gracias.